Bienvenidos a Contextos Gastronómicos, un espacio académico que pretende generar diálogos con propósito, conversaciones que nos permitan educarnos en esta materia, un espacio para conocer y de esta manera valorar los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor de una industria en permanente crecimiento, con grandes retos, oportunidades y con una historia que sin duda corresponde a la misma historia de la humanidad. Soy Viviana Nariño Bernal, directora del Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Área Andina, y los estaré acompañando en el capítulo de hoy. Hoy tenemos un episodio muy particular, inspirado en el nodo de la ética del cuidado y el buen vivir de nuestro sello transformador. Hoy hablaremos de la importancia de dormir bien para vivir mejor. Por eso invitamos a Camilo Nariño, emprendedor del sector comercial, con más de 12 años de experiencia en compañías nacionales y multinacionales enfocadas al segmento del descanso. Él ha sido creador de marcas como la Universidad del Descanso, su fábrica de ventas y micamaajustable.com. Todas ellas con el único propósito de mejorar la calidad de vida de los colombianos a través del descanso. Así que le damos la bienvenida a Camilo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y todas las personas que escuchan este audio. Un agradecimiento especial para Área Andina por haberme invitado a compartir un poco sobre estos conceptos del mundo del descanso. Así que bueno, esperemos que sean de gran utilidad para todos los que nos escuchan y que aprendamos a dormir un poco mejor desde el entendimiento mismo del para qué lo hacemos. Para iniciar este diálogo, me gustaría que empezáramos por entender por qué y para qué dormimos. Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que esta es un cuestionamiento que nos hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad, siempre preguntándonos el cuál es realmente la función o el por qué dormimos. En esto pues hay muchos temas biológicos, muchos temas incluso de misticismo a lo largo de la historia del descanso. En ese orden de ideas, me gusta a mí mucho remitirme a una frase del doctor Edward Steville, que es un especialista europeo en la medicina del sueño, que nos asegura básicamente que dormir pues, sirve para reparar nuestro cuerpo y realmente me gusta complementar esto diciendo que realmente dormimos para estar despiertos. Las funciones que se cumplen durante este espacio de tiempo que tomamos para recuperar o regenerar nuestro cuerpo, pues básicamente es donde el sueño toma una función y es como si entrase a un taller de restauración y de memorización de lo que hemos aprendido también durante el día. Entonces no solamente hay una función biológica en algunos órganos de nuestro cuerpo que necesitan regenerarse, sino que adicionalmente cumple una función en nuestro cerebro, y es allí durante el proceso del sueño, durante estas horas que tomamos del sueño, donde grabamos nosotros o memorizamos todo lo que aprendimos durante el día. Esta parte es vital cuando nosotros, digamos en el campo en el que ustedes están concentrados, que es en la educación, es vital hacerle entender a toda la gente que de nada sirve tratar de memorizar, aprender, leer, estudiar bastante, si yo no complemento esto con un muy buen descanso, porque es realmente allí donde nosotros vamos a consolidar esos aprendizajes y donde van a irse a una parte del cerebro que solamente, digamos, cumpliendo la función en la noche, lo vamos a tocar seguramente más adelante, que es el sueño REM, es donde se consolidan estos aprendizajes, donde el cerebro depura la información que realmente considera necesaria, la almacena y en este proceso, durante el sueño, es que él también elimina aquellos elementos que no necesita tener, que no considera relevantes, y por ende va organizándonos como todo nuestro proceso mental en la consolidación de aprendizaje. Entonces básicamente dormimos justamente para ello. Primero para regenerar nuestros cuerpos, reavivar nuestras fuerzas, revitalizar nuestra energía de todo el desgaste
que hemos llevado diario, y la segunda función importante es la de consolidar aprendizajes y consolidar conceptos que hayamos aprendido durante el día. Hablar de este tema en contextos gastronómicos obedece principalmente a una electiva que tenemos que se llama Comer bien, vivir mejor. Allí estamos hablando sobre la importancia de dormir bien, pero quisiéramos saber de voz de un experto qué tan importante es dormir bien. Bueno, continuando un poquito con lo que nosotros hablábamos y entendiendo ya esas dos funciones primarias que tiene el sueño dentro de nuestro cuerpo, pues en el desarrollo normal de nuestra vida diaria, a veces es considerado el sueño como algo que es temporal quizás y que no tiene mucha relevancia, pero el sueño definitivamente que es parte integral de la vida cotidiana, es una necesidad biológica, de hecho primaria, que debe ir complementada de la misma manera con algo que nosotros denominamos en una de las marcas de las cuales yo hago parte, y es el ciclo de calidad de vida. El ciclo de calidad de vida saludable pues básicamente se tiene que componer de comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Cualquiera de estos tres elementos que falle dentro de la ecuación básicamente va a hacer que nuestra calidad de vida disminuya fundamentalmente. En términos del sueño, pues hay muchas diferencias entre las personas, ¿no? Y todo depende mucho de los hábitos de vida y de las circunstancias mismas que vayan rodeando en su momento a la persona. Factores como la edad, como la ubicación geográfica, su ritmo de vida, digamos que el estrés, la tranquilidad con la que viva, todos estos factores influyen para que haya una calidad de sueño bien importante, y con esto, complementado a lo que hablamos del ciclo, pues se cumpla con tener una vida saludable. Hoy por hoy el sueño ya ha pasado a considerarse como un estado de conciencia que es dinámico, en el cual nosotros podemos llegar a tener actividad cerebral tan activa, o sea, tan fuerte, como la misma que tenemos durante la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Y en ella pues se ocasionan grandes cambios que pues se pueden llegar a profundizar mucho en estos temas, pero con los escáneres que se hacen a nivel cerebral se detecta que hay una actividad bastante alta en estas funciones cerebrales mientras yo estoy durmiendo. Teniendo clara la importancia de dormir bien y pues obviamente de el por qué y para qué dormimos, pues me parece importante que sepamos qué ocurre mientras que dormimos. Que el sueño en el cuerpo humano funciona como un termostato, ¿ya? Que regula la temperatura corporal, genera cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca y en la frecuencia respiratoria. También hay una secreción hormonal muy fuerte mientras dormimos, entre muchos otros elementos que suceden. En contribución con esta regulación de la temperatura corporal, pues mantiene la temperatura que el organismo necesita en cada momento en función de las actividades que van llevándose a cabo. Y así facilita muchos procesos, por ejemplo, metabólicos, hormonales. Digamos que nosotros, sin este termostato, sin este regulador de temperatura, pues básicamente nuestro organismo moriría. Imaginémonos que estamos, por ejemplo, haciendo deporte. Si no tuvimos una muy buena noche de sueño o no tuviéramos este termostato funcionando de manera adecuada, pues podríamos, no sé, estar en el gimnasio o quizás corriendo, y al no regularse esta temperatura en el cuerpo, pues básicamente eso haría que definitivamente colapsemos. Adicionalmente a esto existe algo denominado el reloj biológico que nosotros tenemos, y está marcado justamente por esas horas en las que es más propicio que nosotros descansemos y en las cuales nosotros estamos digamos, recuperando esta energía y organizando esta información. Entonces es vital que estos ciclos circadianos se cumplan, porque es un ciclo regular, y no desgastemos demasiado nuestro cuerpo, nuestro cerebro, sin darle las horas de sueño necesarias, porque definitivamente esto
como lo mencionamos antes, pues básicamente podría ser que nosotros colapsemos. Bueno, creo que hasta ahora llevamos una introducción muy clara acerca de la importancia de dormir bien. Quisiera saber qué consecuencias traería para nuestro organismo abstenernos de dormir por espacios largos de tiempo. ¿Qué pasa básicamente si nosotros no dormimos? Esto es bien importante. Digamos que se han realizado muchos experimentos de privación del sueño y con ellos se ha comprendido que cuando eliminamos completamente la posibilidad de dormir en nuestro organismo, pues se producen unos cambios fisiológicos, metabólicos, hormonales, entre otros, eh, que pueden precipitar enfermedades físicas, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, disminuyen ostentablemente, que van a disminuir definitivamente la calidad de vida de cualquier persona. Incluso podrían llegar a ocasionar la muerte. Eh, Privar a una persona del sueño, de hecho, durante algunas fases o etapas de la humanidad misma o en algunas culturas, se ha considerado o se ha utilizado este método como parte de la tortura. Porque básicamente no permitir que el cuerpo tenga estos espacios pues va a hacer que colapse de adentro hacia afuera, es decir, sin ningún agente que lo lastime externo, básicamente él mismo va a tender a colapsar, básicamente por esta falta de recuperación en las funciones básicas. Adicionalmente a esto, en algunos estudios pues está ya completamente demostrado que incluso podría ser más importante, todo es un complemento, ¿no? Pero digamos que podría considerarse un poco más importante descansar mejor que incluso comer. En estos estudios pues vemos que una persona, por ejemplo, que dura 30 días sin comer, pues es el tiempo en el cual la persona básicamente va a morir, es decir, el cuerpo comienza obviamente a experimentar estos cambios, seguramente se va a ir alimentando de sus propias reservas de energía que tenga, como grasas y este tipo de cosas, pero más adelante va a pasar a, digamos, a deteriorar los tejidos musculares hasta que definitivamente ya no tiene como de dónde abastecerse y va a colapsar. Este proceso dura 30 días. Sin embargo, una persona que no duerme durante 11 días seguidos, automáticamente hay un colapso y viene todo un proceso en el cual causa la muerte de la persona. Entonces, en este orden de idea, aunque deben ir muy bien complementadas, el sueño realmente sí que tiene una función muy importante en nuestras vidas y hay que prestarle bastante atención a ello. Bueno, es impresionante todo lo que ocurre mientras dormimos. Ahora me gustaría, Camilo, que nos contaras un poco acerca de los beneficios de tener un buen descanso, de dormir bien. Listo, entonces te voy a contar un poquito algunas de las funciones que tiene, eh, digamos, positivas el sueño en cada uno de estos o de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, básicamente vamos a arrancar por el sistema endocrino. Entonces, al dejar que nuestro cuerpo funcione de manera inconsciente durante estas 8 horas o 7 horas, esto va a favorecer una eliminación de las toxinas, una regeneración celular y una regulación hormonal, incluyendo lo que habíamos mencionado, que es la hormona del crecimiento, que es tan necesaria para construir una buena masa muscular. Es decir, ya hablamos un poco de, digamos, de los estudiantes o de la fase de aprendizaje. Ahora este sería un gran mensaje de pronto para los deportistas. Personas que, por ejemplo, vayan al gimnasio, lo hagan de manera profesional o simplemente por hobby, pues de nada sirve que tengan rutinas extenuantes de ejercicio donde el desgaste de su cuerpo va a ser alto si no le damos esas horas de descanso para que justamente este proceso de regeneración se dé en los tejidos musculares y estos nuevamente o crezcan un poco más o se recuperen. Hablamos un poco también del sistema nervioso, ya que durante el sueño y debido a que de la misma manera nuestro cerebro trabaja de manera autónoma, pues allí se van a consolidar estos recuerdos y se ordenan los pensamientos. Eh, Esto va a optimizar de una u otra manera el aprendizaje de todos los conceptos que hemos estudiado durante el día.
y así dejamos también el cerebro libre de algunos pensamientos y también de algunas emociones que mientras somos conscientes quizás reprimimos. Por este motivo es importante pues pasar estas horas para que ese proceso de depuración se dé. Esto hace también que nuestro nivel de estrés baje considerablemente y que al despertar estemos profundamente o a fondo mucho más preparados para afrontar el día nuevo, y es por esto que se utilizan términos muy coloquiales de decir, oiga, desperté renovado, ¿sí? O desperté revitalizado, o desperté despejado mentalmente. Es porque durante el sueño se realizó este proceso. También vamos a hablar un poco en el sistema inmune, tan importante hoy por hoy con este proceso que hemos estado viviendo de la pandemia. Pues es importante cuidar y mantener con muy buena salud el sistema inmune. Entonces durante el descanso nuestras defensas se benefician de todas estas funciones reparadoras del sueño, regenerando todo lo que son los anticuerpos y haciéndonos a nosotros, a nuestro cuerpo, más resistente a posibles enfermedades. Entonces para estas épocas de crisis que estamos viviendo, seguramente que es bien importante mantener una muy buena higiene del sueño y darle el tiempo que éste se merece. Cuando hablamos en el sistema respiratorio, pues durante el sueño nuestra respiración se va haciendo más lenta, ¿sí? Y efectiva. Esto mejora mucho la oxigenación de los tejidos y de las células, que es bien importante. Para nuestras hormonas es vital también el descanso. Ya lo hemos mencionado, durante el sueño se va a generar esta hormona de crecimiento y la melatonina que va a hacer justamente que regule estas funciones de temperatura, que es importante. Entonces durante el sueño vemos que para nuestro tema hormonal es vital. Allí es donde se va a terminar de generar hormonas como la vasopresina, por ejemplo, que es la encargada de conservar el agua en nuestro cuerpo, es decir, de que nos mantengamos hidratados. La hormona del crecimiento, la melatonina, los estrógenos, neuropéptidos, que nos ayudan mucho en todo el tema del aprendizaje, la memoria y también de nuestro comportamiento sexual. Bueno, yo siempre he escuchado que un buen colchón, un buen descanso nos permite tener una columna vertebral saludable. Quisiera que me ampliaras un poco este tema, si es un mito pues, o es una realidad y por qué la importancia entonces o cómo afecta nuestra columna el descanso. Quizás es uno de los factores que más se tienen en cuenta al momento de querer elegir un nuevo colchón. Sin embargo, se toca de manera muy superficial y muchos de los clientes que llegan hacia nosotros nos comentan simplemente que quieren un colchón que sea ortopédico, pero la gran mayoría de personas no entienden muy bien cuál es el concepto de ortopédico, y es importante de una vez dejarlo acá para las personas que nos están escuchando. Y ortopédico en términos de colchones, pues nada tiene que ver con que un colchón sea extremadamente duro. Realmente un colchón ortopédico es un producto que evita que mis músculos, que mis huesos y que mis articulaciones estén en una posición errada o no estén en una buena posición. Entonces siempre que compremos un colchón debemos procurar que cuando nos acostemos en él la posición de la columna esté completamente recta, sin necesidad que sea extremadamente duro el colchón, porque finalmente la columna no es totalmente recta, pero tampoco que no tenga un muy buen apoyo, teniendo en cuenta que esto va a hacer que tome una forma como de hamaca, una mala alineación de las vértebras y con ello pues evidentemente problemas eh, para la columna. En esta posición vertical, mientras nosotros dormimos, ¿qué sucede con la columna? Si está en una posición adecuada cada vértebra, pues esto va a ayudar a la hidratación de lo que son los discos intervertebrales, que son como unas almohadillas que van entre vértebra y vértebra, que permiten justamente el movimiento de la misma sin que haya como una fricción entre los huesos. Este disco es como un gel, ¿sí?, que nosotros tenemos allí, y está formado entre un 70 y un 90%
de agua o de un líquido, y se va llenando nuevamente o se va regenerando justamente en las horas de sueño. Ten en cuenta que durante todo el día la presión que ejercen o la presión que se ejercen en los discos por el peso o por malas posturas hace que se salga un poco de este líquido, de esta agua, y solo cuando estamos acostados en una posición adecuada, nuevamente el disco puede hidratarse y puede nuevamente rellenarse. El tiempo en el que más o menos ocurre esta hidratación pues está dado entre 7 y 8 horas. ¿Ya? En menos de este tiempo pues el disco o los discos intervertebrales no van a alcanzar a hidratarse de manera adecuada. Por eso es la importancia que le demos por lo menos entre 7 y 8 horas a un buen descanso para tener una muy buena salud de la columna. Si tenemos una muy buena salud de la columna, pues seguramente vamos a poder realizar nuestras actividades favoritas como los deportes en mejor medida, y esto de una u otra manera va a elevar nuestra calidad de vida. Me quedó muy claro el tema de la incidencia con la columna vertebral. Ahora quisiera que nos comentaras cuántas son las horas recomendadas de sueño de acuerdo a nuestra edad. Yo supongo que un bebé, bueno, realmente no lo supongo porque soy mamá de 3 hijos, pero pues los bebés duermen muchísimo más, entonces quisiera que nos ampliaras un poco esta información. Bueno, ¿cuántas horas debe dormir un bebé? Esto es bien importante. El sueño es importante en todas las edades, pero en el caso de los bebés y los niños es aún más, porque volvemos a lo mismo, el dormir es esa función fisiológica necesaria. No dormir o dormir mal seguramente tiene unas consecuencias notables, tanto físicas como psicológicas, que van a afectar el día de ellos. Yo creo que los expertos aconsejan que un bebé entre 0 y 3 meses de nacido debe estar durmiendo alrededor de 16 a 18 horas al día. En ningún caso se recomienda que superen estos tiempos, pero pues vemos que tienden como a dormir mucho más, entonces seguramente sería importante que esté no superando la barrera de esas 18 horas. Ya para bebés que están entre 6 y 12 meses, el caso es muy similar, ya ellos van entre 11 y 14 horas de sueño, y debemos procurar que nunca superen las 16 horas del sueño, porque tienen que despertarse para alimentarse, para bañarse, para desarrollarles actividad física, y no debemos dejar que eso supere. Ya cuando hay niños entre 1 y 3 años, pues es recomendable que los niños no vayan a pasar menos de 9 horas durmiendo, es decir, como mínimo tendrían que dormir 9 horas. Pero tampoco es recomendable que supere 14 horas de sueño un niño entre estas edades. Si ya está entre los 3 y los 5 años, pues es una media que estén durmiendo entre 10 y 13 horas. Y ya cuando vamos a esa etapa final de la niñez, deberíamos estar pensando en que pueden dormir entre 9 y 11 horas, que definitivamente pues no es una jornada nada despreciable de sueño. Ya cuando entramos nosotros a la adolescencia, pues es una época que es de demasiados cambios, y muy grandes en muchos aspectos, y evidentemente con el sueño pues va a ocurrir exactamente igual. Los patrones de sueño se alteran, pero dormir bien va a seguir siendo muy importante para que los jóvenes en estas edades, imaginémonos entre los 12 y los 17 años, pues tengan un rendimiento escolar adecuado y un rendimiento en sus actividades diarias adecuado. Pues ellos no deberían o deberían dormir una media por lo menos de 10 horas. Es difícil y en estos tiempos es mucho más complicado que lo hagan, o por lo menos en la noche, porque pues están atados a sus celulares, a sus programas o a sus series favoritas, entonces tienden a trasnochar mucho y seguramente a levantarse muy tarde. Pero es importante que ellos entiendan que con una buena rutina de sueño y adecuada, pues va a haber una regeneración neuronal y de la hormona del crecimiento, ya que ya lo hemos visto como ella continúa trabajando, y esto les va a ayudar mucho en su proceso más adelante.
Ya cuando hablamos en tema de un adulto, ¿sí? Pues para un adulto, ojalá en estos tiempos nos diéramos a la tarea y tuviéramos el espacio de hacerlo. Lo habíamos mencionado, debemos tener en cuenta que en esta etapa una persona debería dormir entre 7 y 8 horas. Sin embargo, ya sabemos que muchos estamos sacrificando esto y que con el tiempo se van a disminuir las funciones corporales del ser humano y se tiende a dormir un poco menos. Entonces hay personas mayores de 65 años que deberían dormir 7 u 8 horas, pero que realmente no logran conciliar el sueño durante tanto tiempo. Entonces es importante que lo traten de hacer. El sueño nunca se recupera, y esto es bien importante. Es decir, una mala noche de sueño, una noche de rumba, digamos que nos salgamos y trasnochemos toda la noche y nos fuimos a dormir a las 5 de la mañana, no, generalmente nunca vamos a poder mm, recuperar esas 8 horas perdidas durmiendo de 5 de la mañana a 4 3 de la tarde del día siguiente, porque no se cumplen las mismas funciones. Hay unos factores que requieren para una buena calidad del sueño que seguramente los vamos a tratar más adelante si lo estimas. Bueno, Camilo, entrando a la recta final de esta charla, quisiera que nos dieras algunos tips para dormir mejor. ¿Cómo hacemos para tener unos buenos hábitos a la hora de dormir? El sol es muy importante, ¿sí? Para descansar bien. Eh, entonces, cuando nosotros estamos en el día muy metidos de pronto en la oficina o en nuestra casa, eso va a alterar a la noche una buena calidad de sueño, porque no se va a activar la segregación de melatonina. Entonces, lo primero sería tratar de obtener algo de luz, al menos unos 10 o 15 minutos de luz natural en las primeras horas de la mañana, para que haya un mensaje a ese reloj interno para que en la noche haya una buena segregación de melatonina. 2. Hay que procurar que el periodo de descanso sea regular en cuanto a horarios, ¿verdad? Es difícil, sobre todo en días especiales, sobre todo en este momento que hemos tenido que pasar tanto tiempo en casa con la pandemia, todos estos relojes biológicos de todas las personas se han ido desajustando un poco, pero es importante tratar de regularlos en el sentido de que me trate de despertar siempre a la misma hora, como si estuviera haciendo mis rutinas tradicionales, trate de ir a la cama siempre a la misma hora, respetando ese espacio de tiempo para que no se altere tanto el reloj biológico. Número 3. Hay que reservar entre 7 y 8 horas para dormir. Es un tiempo bien necesario. Dormir de más o dormir de menos ya vimos que nos puede ocasionar algunos inconvenientes. Un tip número 4 puede ser evitar bebidas estimulantes, ¿sí? Evitar sobrecarga de cafeína o con demasiado azúcar, o por lo menos en la tarde, ¿sí? Si no es posible en todo el día, tratar de hacerlo en la tarde. Tener en cuenta también que las bebidas alcohólicas, aunque en principio pueden llegar a tener cierto efecto como sedante y tú te sientes como un poco adormilado, este tipo de bebidas impiden que tú alcances un sueño profundo, ¿sí? Y hace que te estés despertando al pasar este efecto. Y esto es conveniente también evitarlas, porque se convierte en un estimulante para el cerebro, el cual no deja que descanses y por ende pues no te va a permitir dormir bien. Número 5, ¿sí? La comida en la noche debe ser ligera, ¿sí? Debes tratar de hacerlo al menos 2 horas antes de dormir. No quiere decir obviamente que uno se tenga que acostar con hambre, ¿sí? Porque tampoco es bueno. Lo mejor es tomar digamos, una porción muy suave antes de dormir, ¿sí? Algo muy ligero. ¿Por qué? Si tú te acuestas demasiado lleno o comes alimentos muy pesados, por ejemplo carne,
que se dificulten para la digestión, pues evidentemente tu organismo internamente va a estar trabajando aceleradamente para cumplir con su proceso, y esto va a hacer que te quite energía, no va a dejar que el corazón se relaje y descanse, el sistema respiratorio tampoco. Entonces, en ese orden de ideas es importante bajarle un poco a las comidas muy pesadas. 6. Vamos a evitar realizar actividades físicas demasiado tarde. Es decir, si yo estoy acostumbrado a ir al gimnasio, pues tratar de hacerlo antes de que comience la noche, es decir, máximo hasta las 5 o 6 de la tarde. Generar una rutina de ejercicio entre 8 y 10 de la noche, pues va a ser muy negativo para una buena salud del sueño y del descanso, porque tu cuerpo va a estar en mucha actividad. Es decir, el corazón va a estar agitado, los músculos van a estar tensionados, efectivamente, y por eso denominamos el ciclo de calidad de vida: comer bien, dormir bien y ejercitarse. Es porque básicamente el ejercicio te da aún más energía. Tu cuerpo produce demasiadas hormonas, y esto hace que estés muy activo y va a impedir que tengas una muy buena o un buen descanso. Y por último, me gusta recomendar que realicemos una actividad que sea relajante antes de que nos vayamos a conciliar el sueño. Es decir, una actividad en donde terminemos de darle fin a nuestro día, a nuestras actividades. Puede ser una rutina, por ejemplo, de respiración muy corta, o puede ser la lectura de un libro, o puede ser escuchar un audio, alguna actividad en la que ustedes ya no piensen más en lo que sucedió en el día, ni en los pendientes que haya que hacer el día siguiente, y les permita relajarse tanto la respiración como todos los pendientes mentales, y reemplazarlos por esa rutina. Y les doy un extra tip, este sí ya alejado un poco del entorno del descanso, va más orientado a la productividad, pero créanme que impacta bastante a una buena noche de sueño. Y es: antes de salir de la oficina, procuren tomarse un 15 o 20 minutos de su tiempo para enlistar todas las tareas que ustedes tienen pendientes, o las tareas que ustedes tienen que hacer al día siguiente, con las cuales van a comenzar el día. Porque cuando nos llevamos todos estos pendientes en la cabeza, empezamos justamente en el momento antes de quedarnos dormidos a pensar en ellos, y eso les va a generar estrés, les va a generar ansiedad, les va a generar quizás en algunos casos que se levanten y ustedes quieran empezar a adelantar esas tareas que tienen hacia el día siguiente. Entonces, lo mejor es dejarlas organizadas, que se queden en la oficina, que se queden escritas, que descansen de la mejor manera, para que al día siguiente se levanten llenos de energía, de vitalidad, de entusiasmo, a enfrentar esas actividades diarias. Bueno, ya para dar cierre a nuestra charla, me gustaría que habláramos de ese lugar de descanso, la cama, y cuyo protagonista definitivamente es el colchón. ¿Qué nos puedes decir de este elemento en el cual pasamos el 30% de nuestra vida, como nos lo indicaste en el transcurso de la charla? Bueno, para elegir un buen colchón, lo primero que debemos nosotros entender es que los colchones hay que cambiarlos frecuentemente. No debemos tener colchones durante mucho tiempo. Digamos que eso ha sido un hábito, sobre todo en nuestro país, heredar colchones. Entonces, no sé, el primito más grande tiene el colchón durante 10 años, y luego se lo hereda al hermanito, y él lo tiene otros 10 años, y luego se lo dan a otro bebé que haya nacido, y él va a estar otros 10 años. Esta práctica hay que erradicarla. Los colchones deben cambiarse en un periodo de entre 5 y 7 años máximo. Esto obedece a dos factores importantes. El primero, un factor de higiene, ya que el producto se contamina demasiado. Los seres humanos sudamos mucho en la noche, y adicionalmente soltamos piel cada noche. Entonces los colchones se vuelven un hábitat muy favorable para ácaros, bacterias, alérgenos, y estos pues conllevan después enfermedades que pueden ser graves, como dermatitis, enfermedades respiratorias, enfermedades de columna. Entonces este es el primer factor. El segundo factor por el que debemos cambiar un colchón es por nosotros mismos, porque nosotros cambiamos.
Es decir, hay algo en el sector médico que se denomina el índice de masa corporal y se habla que cada 4 o 5 años este está cambiando. Entonces nuestro cuerpo es diferente cada 5 años, estamos o más gorditos o más flaquitos, o de pronto los huesos ya necesitan un soporte diferente, nuestra columna ya se va desgastando y no es la misma, entonces requerimos unas necesidades de soporte bien distinto. En este orden de ideas, el primer elemento importante para tener en cuenta cambiar el colchón es el tiempo de uso de este. El segundo importante cuando vayan a tomar la decisión es no dejarse guiar nunca por precio, como seguramente pasa en cualquier artículo que compremos para nuestro hogar. Yo te podría decir que un buen colchón, un colchón con características adecuadas tanto de ortopedia como ergonomía, construido con materiales de calidad y con materiales que te brinden una buena calidad para esa inversión que estás haciendo, nunca debería estar en una medida de doble, digamos, de 1.40. Nunca este colchón podría llegar a estar en menos de un precio de 1.400.000 pesos. De ahí para allá, como en todo, evidentemente si el precio sube, seguramente es porque los materiales son de mejor calidad. 3 elementos fundamentales hay que tener en cuenta para el colchón y son: el primero, la unidad de resortes, que es la que te brinda a ti el soporte adecuado para tu columna, la que soporta todo el peso del cuerpo durante la noche y la que hace que dé el efecto ortopédico que habíamos mencionado, es decir, que tus músculos, que tus huesos y que tus articulaciones eviten ponerse en una posición errada y que te puedan lastimar. El segundo aspecto importante son las espumas que lleve el colchón. Entonces este material lo que te va a proveer es el efecto ergonómico, es decir, deben ser materiales que se adapten a tu cuerpo, no que tu cuerpo tenga que adaptarse a ellos. Ojalá si dentro de estos materiales se pueden incluir espumas que denominamos viscoelásticas, que son espumas que tienen propiedades resilientes. Esto quiere decir que cuando soportan determinado peso y determinada forma, estas espumas adoptan ese peso y esa forma, pero cuando yo retiro esa presión ejercida por el cuerpo, pues las espumas nuevamente retornan a su posición original sin presentar deformidades ni rupturas. Y el tercero es el cover o los tapizados que tengan los productos. Estos deben ser tapizados con telas frescas, con telas respirables, ojalá telas de punto, telas que permitan el paso del aire, ya que con esto reduce un aumento de temperatura en el producto y adicionalmente el paso del aire también evita que haya acumulación excesiva de humedad y con esto que haya una acumulación de microorganismos o de bacterias o de ácaros, lo cual hace que sea poco higiénico. Estos 3 elementos son fundamentales para tener en el producto y deben acompañarse siempre al final por un protector de colchón. Ojalá si es un protector que sea impermeable, que evite que haya por lo menos un 70% de ingreso de humedad como el sudor, y también que evite que haya ingreso al interior del colchón de partículas como la pielecita que escamamos o muchas veces comemos en cama y esas boronas se van al interior. Esto es alimento para algunos microorganismos. Entonces ese factor es bien importante a tener en cuenta, el tener un protector de colchón adecuado cuando elijamos cambiar de colchón. Bueno, Camilo, de verdad te damos infinitas gracias por tu participación en Contextos Gastronómicos, con un tema muy particular por la naturaleza de nuestro programa, pero sin lugar a dudas de suma importancia. Vimos muy importante poder hablar de este tema para nuestra electiva Comer Bien, Vivir Mejor, y agradecemos por supuesto tu tiempo, tu experiencia y esa pasión por comunicarnos a lo que te has dedicado estos últimos años de tu vida. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Claro que sí, Viviana, mil gracias a ustedes, mil gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escuchar este audio, extenderles nuevamente la invitación de que conozcan un poco más de este cuento tan interesante del descanso,
y que se pongan a la tarea de dormir un poco mejor. Desde nuestras empresas, la invitación muy especial para que nos conozcan, visiten un poco de pronto las web, conozcan un poco de Descanso Ajustable, que es nuestro último proyecto que estamos extendiendo. Así que pueden ir a www.micamaajustable.com. Allí van a encontrar unos blogs muy buenos sobre evolución del descanso, van a encontrar unos tips muy interesantes para descansar mejor y claramente un portafolio de productos muy interesantes que estamos seguros que les van a encantar. Así que mil gracias y hasta la próxima. Este capítulo fue producido por el Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria y editado por el Centro de Recursos Educativos de Área Andina. Muchas gracias por escucharnos.